¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, el papel de los medios de comunicación en la campaña electoral rumbo a las elecciones anticipadas de Ecuador, con otra notable invitada, Isabel Ramos, profesora investigadora de la Universidad de Flaxo, directamente desde Quito. Isabel Ramos, una cálida bienvenida al programa. Es un placer, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer dirigirse a la audiencia latinoamericana por Telesur. El placer es nuestro. Isabel, 20 de agosto, elecciones anticipadas en Ecuador. ¿Cómo marcha la campaña electoral desde el punto de vista de los medios? Bueno, los medios están en campaña hace muchísimo tiempo. Desafortunadamente, en el Ecuador tenemos unos medios de comunicación privados, de titularidad privada, alineados con las propuestas del gobierno nacional, de los dos gobiernos neoliberales que el Ecuador experimenta desde el año 2017. Así que los medios no han dejado de estar en campaña y no han dejado de favorecer las tesis del gobierno nacional y de sus aliados políticos. Esto implica también, evidentemente, con mucha frecuencia la descalificación de otras opciones políticas, en particular aquellas que han tenido una posición claramente opositora, como es el caso del Movimiento de la Revolución Ciudadana, presidido por el expresidente Rafael Correa, valga la redundancia, que ha tenido una actuación en el Parlamento y en otros espacios de clara oposición y de defensa de los intereses populares, que en este momento están siendo conculcados y atacados por una propuesta que exclusivamente beneficia al capital financiero. En materia de encuestas, estos medios hegemónicos, acá estamos hablando, por ejemplo, de dos canales que tienen privados, que tienen, digamos, una tradición de ser un brazo del poder y no de la opinión pública, por ejemplo, Ecuavisa y Teleamazonas. En el caso de la prensa estamos hablando del Universo, estamos hablando del Comercio. En el caso de las encuestas, hasta ahora, primero, ¿qué importancia tú le das a que puede ser una indicación de para dónde apuntan las intenciones de voto y se publican en estos medios hegemónicos? Bueno, en este momento están circulando muchas encuestas hechas de distintas maneras y realmente yo relativizaría en este momento la importancia de esas consultas porque primero oficialmente la campaña electoral no ha arrancado, esta es la primera cuestión, y la segunda cuestión es que tenemos que reconocer que es prematuro con una enorme cantidad registrada en estos sondeos de personas indecisas, de ciudadanos que todavía no han decidido, que no tienen una posición y el tiempo que todavía falta, la campaña propiamente dicha, es decir, la acción proselitista, que en la elección presidencial anterior y en las elecciones de los gobiernos provinciales, municipales y descentralizados, digamos, locales, tuvo un carácter muy descalificador, hubo mucha, no sé, mucha agresión, mucha violencia. Esa campaña todavía no ha empezado, entonces no podemos, digamos, mirar con seriedad todavía cómo pintan las tendencias de intención de voto en este momento. De todas maneras, todos los estudios coinciden en una ventaja muy importante del movimiento de la Revolución Ciudadana y su binomio, y que esto condice con la buena performance que tuvo ese movimiento en las elecciones locales de febrero de este año. Por otro lado, también lo que se puede deducir es que acá hay por lo menos denuncias que, con la excepción de este movimiento que tiene una tradición, digamos, de estructura, digamos, solidificada a través de los años, que muchos de los candidatos, por lo menos la denuncia está de que están alquilando partidos para presentarse. Cuéntanos si estás de acuerdo con esa percepción y si es así, ¿por qué? La verdad que esto es Vox Populi, digamos. Tenemos muchos candidatos que no vienen precisamente de una militancia política. Esta es la primera cuestión. Tenemos un empresario reconocido, digamos, en el espacio de la informática y de las nuevas tecnologías, que se ha presentado y que sus credenciales son de haber participado en la Legión extranjera y de haber intervenido
él personalmente en conflictos armados. Tenemos después otro candidato que llegó con un movimiento que, digamos, de pocas credenciales electorales, pero que se alineó rápidamente con el gobierno nacional. Es una persona que dice ser periodista de investigación, pero que no ha trabajado en medios de comunicación. Estos dos candidatos vienen de unas estructuras partidarias, es decir, tuvimos el fenómeno de candidatos sin partido y también partidos sin candidato que han aportado con el sello, con el espacio y con los avales ante el Consejo Nacional Electoral para la presentación de candidaturas. Entonces es una elección muy sui generis porque, por ejemplo, un partido de larga tradición vinculado al sector exportador de la costa ecuatoriana, del puerto principal, no ha presentado candidato propio y ha ido en apoyo de una candidatura. Igualmente tenemos que señalar que el gobierno nacional, que fue, digamos, el presidente quien decretó lo que en Ecuador se llama la muerte cruzada, es decir, el decreto por el cual cesa el presidente a la asamblea y la asamblea, digamos, y recíprocamente se anulan, con lo cual se tiene que presentar a nuevas elecciones, también del Parlamento y de la presidencia y vicepresidencia de la República. Tampoco presentó una opción propia. Lo que se evidencia es que hay muchas expresiones de esta, digamos, de propuesta neoliberal que pretende continuar en el gobierno en el Ecuador. A partir de distintos candidatos, se trata de la misma propuesta porque son personas, los candidatos y candidatas que de alguna manera han estado en funciones de gobierno. Por ejemplo, tenemos el que fue vicepresidente de Lenín Moreno, también una candidatura vinculada a un partido que tiene un nombre que no condice con su actuación parlamentaria ni política en estos tiempos, se llama Izquierda Democrática, que también ha convergido en las propuestas del gobierno del presidente Lasso. Es decir, el presidente Lasso puede tener distintas expresiones o representantes en esta elección. También para una audiencia entonces que nos ve, Isabel, fuera del Ecuador, para contar esto en titulares. Un país que antes de que llegue a la presidencia Rafael Correa, un economista con estudios en Europa y en Estados Unidos en el 2007, el país tuvo 7 presidentes en los anteriores 10 años. Llega el presidente Rafael Correa bajo el lema de la Alianza País, saca por lo menos a 2 millones de ecuatorianos de la pobreza, de un país en ese momento unos 17 millones, mejora los índices en todos los frentes de educación, de desigualdad, de cuidado de salud, de derechos de los trabajadores. Sin embargo, él presenta su sucesor, que fue su vicepresidente, Lenín Moreno, precisamente con un alto nivel de popularidad, deja Correa en el 2017 su presidencia, y este señor que supuestamente debería continuar esto que era el buen vivir de la revolución ciudadana en ese país, para el mismo Correa lo define como lo traiciona, se transforma en un traidor en pocos meses, se da vuelta como una media, un giro de 180 grados y larga una propuesta neoliberal, echa por la borda todos los avances, digamos, del progresismo del presidente Correa, y le lanza lo que le llaman el lawfare, una cacería jurídica a él, a su vicepresidente Jorge Glass, que termina preso. Correa está en Bélgica porque justamente su señora es de origen belga y allí es donde vive Correa, pero lo esperan 51 juicios, entre ellos uno por influjo psíquico, algo completamente desmedido. Y después de este señor Lenín Moreno, como tú decías que también su vicepresidente se está presentando, viene otro heredero del neoliberalismo. Estamos hablando de Guillermo Lasso, un banquero que es el principal accionista del Banco de Guayaquil, en donde por su actuación económica financiera aparece en los Pandora Papers como un evasor de impuestos con capitales en paraísos fiscales. Entonces, todo este preámbulo para preguntarte entonces, Isabel, esto otra vez se va a presentar a el electorado como el correísmo contra el anticorreísmo.
Desafortunadamente, te tengo que agradecer el sucinto resumen de nuestra historia reciente. Y lo que le tenemos que decir a la audiencia es que en el año 2017 triunfó la continuidad de la propuesta de la Revolución Ciudadana y del presidente Rafael Correa. Es decir, los ecuatorianos se expresaron mayoritariamente por la continuidad de las medidas redistributivas, de la política exterior soberana, de la protección de los derechos de los trabajadores, del cuidado del salario, del mercado interno y de la gran obra pública para la conquista de derechos. Esto, desafortunadamente, como dijiste, fue desconocido y el país ha retrocedido. En este momento las condiciones de vida de las familias ecuatorianas están tremendamente deterioradas. El Ecuador tiene unos índices de inseguridad, de marginalidad, de pobreza extrema que realmente son lacerantes y que contrastan con el bienestar y el camino del desarrollo que teníamos. Es en este marco que las fuerzas conservadoras, no solamente del Ecuador, están operando desde el mismo triunfo de Lenín Moreno para volver. El presidente Correa hablaba de la restauración conservadora. Nosotros tenemos los resultados de esta restauración conservadora y de esta división del espectro político entre correístas y anticorreístas. Hay que decir que este es el clivaje que marca la política ecuatoriana desde el año 2017 y desde antes en realidad, pero antes de 2017 teníamos un gobierno con una fuerza de apoyo popular, una corriente muy poderosa de apoyo popular que lo sostenía y le daba la fuerza para tomar decisiones importantes. Entonces, esto en este momento ha sido la institucionalidad de control del Estado, fue el primer botín del gobierno de Lenín Moreno a través de una consulta, y esto ha hecho que este deterioro vuelva más patente justamente que las clases populares y el pueblo llano añora las conquistas sociales y el bienestar que tuvo. Entonces esto inclina la balanza en este momento en intención de voto para la Revolución Ciudadana, pero en este clivaje correísmo-anticorreísmo operan muchas fuerzas transnacionales, potencias extranjeras, ciertas embajadas y sobre todo los sectores de élite que si tenemos que juzgar porque su mejor apuesta haya sido Guillermo Lasso, digamos, quiere decir que no hay cuadros políticos para la opción de derecha neoliberal que no tenga que recurrir en campaña electoral a la impostura, al culto a la imagen y a la personalización para poder imponerse, porque si tuviéramos que aplicar un razonamiento lógico, si tuviéramos que usar la razón para juzgar qué es lo que le conviene al pueblo ecuatoriano, es evidente que las políticas neoliberales nos han diezmado, nos han destruido y que se impone una opción popular. Pero esto no va a ser sencillo porque hay una operatoria de lo que se llaman abstractamente los mercados, sabemos que tienen nombre y apellido, de las élites económicas nacionales, sobre todo las vinculadas al capital especulativo, que como nosotros sabemos tiene tentáculos muy fuertes, el capital especulativo, las élites económicas, cierto sector medio que siente aspiracionalmente que podría aproximarse más a los sectores de élite y evidentemente fuerzas muy poderosas en el continente y en el país que van a operar en contra de que el pueblo se exprese por lo que necesita. También te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Isabel Ramos directamente desde Quito sobre las elecciones anticipadas del Ecuador del 20 de agosto. Isabel, profesora investigadora de la Universidad Flaxo. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Isabel Ramos, profesora investigadora de la Universidad de Flaxo en Ecuador. Nos acompaña directamente desde Quito. Estamos hablando sobre las elecciones anticipadas del 20 de agosto. Primera pregunta, ¿habrá segunda vuelta, Isabel? La verdad es que es muy difícil decirlo. En este momento yo te diría que sí,
porque hay 8 binomios inscritos y una campaña que todavía no está en marcha propiamente, digamos, pero ya hay acciones proselitistas. Y tú hablabas hace un rato de las encuestas. Existe una clara intencionalidad en un cierto pool de encuestas que aparece en los medios de comunicación dominantes por aproximar unas ciertas candidaturas a la opción que aparece indudablemente como dominante, que es la de la Revolución Ciudadana. Es decir, se presenta una encuesta con una intención que supera en algunos momentos el 30%, se acerca incluso al 40%. Esto no es casualidad porque según la normativa electoral ecuatoriana, para ganar en primera vuelta una candidatura debe tener más del 40% de los votos válidos, esto hay que aclararlo, y tener una distancia de por lo menos 10%, 10 puntos con quien sigue. Entonces es importante la disputa porque se están dirimiendo muchísimas cosas. Lo de los votos válidos tiene que, lo explico, es sin contar en el porcentaje a los votos nulos y a los votos en blanco, es decir, solamente votos por alguna de las opciones. Entonces, en este momento es muy complicado decirlo, pero la tendencia en la información mediatizada que está, como hemos dicho, alineada con las propuestas del neoliberalismo y sus representantes, se está construyendo así. El enmarcamiento es que habrá segunda vuelta porque la opción de la Revolución Ciudadana no tendría los votos suficientes para ganar en primera. Entonces aparece muy cerca, siguiéndole algunos de los representantes del gobierno nacional, que en este momento no tiene una candidatura propia, declaradamente propia, digamos. También volviendo al contexto, aquí estamos hablando de un presidente, Guillermo Lasso, el presidente El Banquero, en donde llama a elecciones anticipadas, estaba en, digamos, viviendo la fase final de un juicio político que estaba haciendo la Asamblea, y para muchos analistas él veía que podía perder ese juicio político, y es allí donde se adelanta a disolver la Asamblea y llamar a elecciones anticipadas. Y dentro de ese contexto del presidente Guillermo Lasso estaba que su cuñado se le acusaba de tener relaciones con la mafia albanesa y lo que tiene que ver con el narcotráfico. ¿Podría haber dinero del narcotráfico financiando campañas en esta elección anticipada? Desafortunadamente no tengo ninguna duda de que el dinero del narcotráfico va a estar presente en la campaña electoral. Se hicieron algunas denuncias en las elecciones locales pasadas, pero fueron más encaminadas desde el gobierno del presidente Lasso a deslegitimar candidatos opositores, como es su costumbre. Tenemos que aclararle a la audiencia que este juicio político no es por un vínculo familiar, sino por la injerencia del cuñado del presidente en la designación de funcionarios a nivel de ministerio y su participación por interpósitas personas y la participación también de altos funcionarios del Banco de Guayaquil, cuyo titular es el presidente Lasso, aunque lo niegue y aunque dijo que se ha deshecho, así dijo, de ese paquete accionario, en el manejo de las empresas estatales, de las empresas públicas, empresas que en el gobierno anterior, no el de Lenín Moreno, tuvieron muchos indicadores positivos y dieron ganancias, y se fueron beneficiosas incluso económicamente, no solamente prestando servicios públicos para el país. Esa es la acusación, pero este vínculo cercano con la mafia albanesa, que es, digamos, la bisagra del transporte de las sustancias ilegales desde el Ecuador hacia los puertos y aeropuertos europeos, es crucial. Es decir, la mafia albanesa interviene en el gran negocio del narcotráfico, no en el menudeo, no en digamos, en el pequeño tráfico que desgraciadamente ha sido tomado como salida
vida desesperada de los jóvenes pobres del Ecuador. Esto también se lo debemos al neoliberalismo. Los jóvenes no están en las escuelas, no están formándose, no están trabajando, sino que están poniendo su fuerza de trabajo para estas redes que han aumentado su incidencia. Un estudio de hace poco tiempo que revisaba decía que en el año 2017, sí, 2017, el 5% de la droga incautada en Europa o que llegaba a los puertos y aeropuertos europeos provenía del Ecuador. El Ecuador era un espacio de paso y en este momento es más del 30%. Esto aumentó exponencialmente en los gobiernos neoliberales. Esta es la situación que se ha denunciado. Estos vínculos son complicadísimos porque son lesivos para el país, porque deterioran el tejido social, porque lo ponen al Ecuador como un país de exportación de sustancias ilegales y porque al mismo tiempo tiene que ver con la injerencia de estas mafias en las empresas del Estado y en la estructura del gobierno nacional. Esto es gravísimo. Entonces, el presidente Lasso no iba a tener buena suerte. Todo indicaba que iba a ser censurado por el Parlamento si no hubiera tomado esta medida de convocar a elecciones anticipadas y disolver el Parlamento. En la última elección, esta que ganó el presidente Guillermo Lasso, fue su tercera vez que trató de postularse como presidente, a efectos de ensuciar a su rival, que era el señor Andrés Arauz. Le sacaron un invento en donde también a último momento, típico digamos del lawfare, en donde se lo vinculaba a que su campaña había sido o parcialmente financiada por la guerrilla de Colombia, y entonces sacan de la galera a un fiscal colombiano que se presta a esta jugada a venir al interior del Ecuador para seguir ensuciándolo. En definitiva, todo esto falso, como sucedió con las acusaciones al vicepresidente Jorge Glass, que lo tuvieron preso por lo menos 6 años mientras duraba la presidencia de Lenín Moreno, era el vicepresidente de Moreno. ¿Cuán sucia tú anticipas que podrá ser la ofensiva que le larguen a este binomio de la Revolución Ciudadana, entonces, que pinta como el favorito? No se la va a llevar fácil hasta el último día. Va a ser muy complicado. Digamos, la injerencia, no solamente de la injerencia de funcionarios judiciales del país vecino, el fiscal general de Colombia viniendo en el avión presidencial a supuestamente aportar pruebas documentales a la fiscal general ecuatoriana que como todos sabemos, en el Ecuador es un instrumento del lawfare. La Fiscalía General del Estado y esta funcionaria en particular son producto de esa cooptación de las instituciones de control del Estado que se hizo. Fue una designación muy cuestionada. En este momento hay otro escándalo que, digamos, que se ha revelado de la fiscal general. Esto más la intervención de los medios de comunicación. La revista Semana publicó esta falsedad que después fue replicada, por ejemplo, por el diario Clarín de Argentina. En fin, hay digamos, un grupo de medios de comunicación muy alineados que reciben rápidamente, que se citan mutuamente como fuente de información inexistente en esta persecución político-judicial. La operatoria es bastante de manual. Digamos, hay un medio que publica en el exterior, un medio nacional lo recoge citando aquel medio y se arma una dinámica de citas y contracitas en donde solamente existen medios de comunicación y funcionarios judiciales actuando con dolo y en perjuicio y de opciones y de tiendas políticas. Entonces, esto se ha convertido, el neoliberalismo autoritario usa la justicia y los medios de comunicación como arietes de la persecución política. Estos hemos visto, tú has mencionado en el caso del presidente Correa, del ex vicepresidente Jorge Glass, y esto tiene toda la probabilidad de ocurrir, pero tengo que decir que también en la última elección, las elecciones locales,
tuvimos candidatos asesinados, candidatos que fueron víctimas de atentados. Es decir, la violencia política está creciendo y esto es una señal de alarma para también la campaña electoral. Las campañas en el Ecuador se basan mucho, además de en medios de comunicación y en redes sociales, en recorridos proselitistas por las localidades. Es ahí donde se produjeron en las elecciones anteriores atentados también. Esto esperamos que el gobierno nacional tenga la fuerza para garantizar, pero la verdad es que es una esperanza vana, es una esperanza que yo expreso en voz alta, pero que sé que no se va a cumplir. Entonces, realmente yo invito a la audiencia, a los ojos de toda América Latina, para mirar con cuidado la elección en el Ecuador, porque hay muchas posibilidades de que se produzcan actos de violencia, además de esta violencia simbólica, de esta violencia mediática y de la instrumentalización de los órganos de la justicia para perseguir. En este momento, en el Ecuador, digamos, las opciones económicas hacen que, habiendo logrado una cierta estabilidad a alto costo con la dolarización de la economía, la dolarización sea muy legítima, pues uno de los recursos de la campaña contraria en este momento a los candidatos de la Revolución Ciudadana ya está instalando que se quiere otra vez, es una reiteración de la campaña presidencial pasada, que se quiere eliminar la dolarización. Entonces, esto es una cosa que puede atraer algunas voluntades hacia otras candidaturas, pero me parece que el ataque infundado, la mentira, la información falsa, el lawfare y la violencia física, la violencia en las localidades, podría convertirse en la tónica y en la característica, desgraciadamente, en la campaña electoral en un país que está sufriendo muchísimo a causa de las políticas neoliberales. Isabel Ramos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación.